Goleada del Real Madrid, donde Esther se reivindica. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este vídeo de Madridismo al Día TV. Victoria del Real Madrid 4-0 frente al Madrid Club de Fútbol. Una victoria realmente de contundencia, nunca mejor dicho, por parte del Real Madrid. Creo que el Madrid Club de Fútbol ha propuesto un partido realmente intenso, agresivo, con ocasiones, ofensivo, pero los índices de acierto son los que marcan la diferencia en los partidos. Es evidente, es de perogrullo, y el Real Madrid ha tenido mucho más acierto. Tanto es así que con el gol tempranero récord de la Liga F de Esther todo se ponía muy de cara. Es verdad que hemos tenido momentos de sufrimiento, hemos reculado, hemos enculado un poquito en área de misa, nos ha costado sacar el balón, hemos sufrido para poder generar y construir juego, para poder guardar el balón, bastantes pérdidas. Es verdad que el día no era favorable en lo meteorológico, pero para los dos equipos exactamente igual, y donde, por supuesto, donde la defensa tenía que trabajar mucho con Kundananji, ¿no? Que ha sido por momentos un dolor de muelas, le ha faltado eficacia en el área, ha tenido ocasiones, ha estado cerca del gol. De hecho, yo creo que por nivel y por todo lo que ha generado para sí misma, probablemente haya merecido un golito, pero esto no es merecer, es marcar. Y bueno, había dudas, ¿no?, de ver cómo había vuelto el equipo de cara a 2023. Hemos visto un muestreo de la calidad del equipo, otras cosas a mejorar, a trabajar, pero las sensaciones en la Liga F de un equipo que está trabajando muy bien son muy buenas. El segundo puesto de la Liga, que es el objetivo, pinta muy bien. Hemos ganado a uno de los equipos más importantes ahora mismo de la Liga. No hay que quitarle valor a la victoria. Creo que la mayoría de los equipos van a sufrir en el Fernando Torres esta temporada, ante un equipo realmente que te exige mucho, también arriesga, porque han arriesgado, y en ese riesgo yo creo que el Madrid lo ha aprovechado muy bien, así como los propios errores del conjunto del Madrid Club de Fútbol. No me ha gustado el partido de Naomi Feller, que creo que ha sido de lo peor del equipo en el día de hoy. Hemos visto sufrir a Zornoza, en el centro del campo ha habido algunos problemas. Pero con todo y con ello, pues también me gusta quedarme con las cosas positivas, por supuesto. Caroline Weir, un gol brutal de la escocesa, sigue sin estar en plenitud, pero tiene una calidad soberbia. Para eso ha venido Caroline Weir, 11 goles esta temporada sumando todas las competiciones, pero es el día donde, pues, la clara protagonista ha sido Esther. 2 goles que prácticamente han sido las situaciones que ha tenido la futbolista andaluza, las ha aprovechado muy bien. Es una jugadora que en área, en partidos intermedios, resuelve fenomenal. Ahí están sus ratios goleadores a nivel de carrera en los últimos tiempos, con el Levante, con el Real Madrid, y que para ese tipo de partidos te va a resolver. Es una jugadora muy importante a día de hoy para el Real Madrid de cara al objetivo liguero, ¿no? Mi pensamiento es largoplacista. Sigo pensando que Esther no debe ser la 9 titularísima del Real Madrid. A mí no me molesta dentro de una plantilla profunda y larga, pero creo que si queremos aspirar a cotas mayores de crecimiento de la sección, Esther no debe ser titular indiscutible, como obviamente es a día de hoy. Entonces son dos cosas diferentes. Aún así, mientras lleve el escudo del Real Madrid, la voy a apoyar. Me parece una buena futbolista, una muy buena futbolista dentro del nivel nacional, y creo que nos está aportando muchas cosas, incluso en partidos donde pues no brillan ciertas facetas en lo que tiene que ver con el gol. Ahí están los registros, que también creo que son muy importantes para el objetivo, como digo, a nivel torneos, campeonatos nacionales. En defensa el equipo no ha estado nada mal. Svava me ha gustado, la verdad, mucho. Catalén en modo líder, claramente de nuevo de la defensa, es la mejor central que tenemos, indiscutiblemente. Y Rocío y Kenty no han estado a tan buen nivel, pero bueno, creo que al final hemos corregido las situaciones. Misa ha tenido trabajo, para eso está la guardameta también, para parar en días difíciles como en el día de hoy. Y lo dicho, Feller, pues creo que ha sido la jugadora más desubicada posicionalmente. No es extremo, por mucho que se empeñe Toril por momentos. Ella es delantera, debería jugar con Esther como una especie de segunda delantera, pero como faltan extremos, pues Feller, por necesidad del equipo, tiene que jugar en esa posición. Atenea, por cierto, voy a hablar de ella, ha dejado detallitos, pero la sigo viendo un poquito fría, ¿no? Lejos de su mejor nivel, pero en mi caso no soy dudoso, confianza máxima en Atenea del Castillo. Aquí no voy a dudar ni lo más mínimo con Atenea. Luego, con un partido muy aclarado, hemos visto rotaciones, permutas, hemos visto a Teresa Olleira, Maite Oroz jugando un poquito más adelantada. Tere, en cuanto ha entrado, también le ha dado mucho sentido la gallega al juego del Real Madrid. Ivana también ha entrado dentro de la rotación defensiva. Naikari también, que ha tenido algún detalle, pero poquita cosa. Y luego Feller, una ocasión clarísima también en la segunda parte. En la segunda parte, la verdad, hemos podido marcar algún gol más. También ellas, insisto, creo que el Madrid Club de Fútbol ha merecido un gol.
pero la historia es que el Real Madrid ha demostrado tener mucha más pegada en toda esa zona de áreas con respecto al conjunto local. No me ha parecido un partido soberbio, no me ha parecido un grandísimo partido, me engañaría a mí mismo, pero durante la liga tienes que sacar ciertos partidos donde no juegas a lo mejor todo lo estético que te gustaría, no dominas con el balón todo lo que a ti te gustaría, que a Toril evidentemente pues le apetecerá tener más posesión, pero no se trata siempre de eso, sino de adaptarte, de saber ser multiposicional, de ser versátil, de adaptarte a los partidos y a momentos donde vas a sufrir dentro de esta liga. Y el Real Madrid hoy ha sabido sufrir ante este Madrid Club de Fútbol femenino. Kundananji, pues para mí la gran protagonista, también algunas cositas de Núñez, también, pues bueno, un equipo creo que físicamente es de los más fuertes de la liga, es un equipo que te agobia, te estresa, te achucha, te hace la vida muy complicada como local, y mi enhorabuena para todos los aficionados del Madrid Club de Fútbol, que creo que están haciendo una muy buena temporada y sabíamos que iban a salir con el cuchillo entre los dientes, que ellas tienen mucha rivalidad con el Real Madrid y es normal que salieran con toda esa motivación y todas esas ganas. Con respecto a Kundananji, lo dicho, jugadora para equipo importante, yo creo que el Real Madrid debería fijarse en ella. Si otras opciones en ataque a nivel Europa no salen, creo que Kundananji podría ser una muy buena opción porque es capaz de armarse sus propias jugadas, es una jugadora que juega con dos piernas, que sabe jugar al espacio como muy poquitas en este país, y creo que eso es algo en lo cual te deberías fijar, y creo que tiene margen de crecimiento, es muy joven y que va a ser una jugadora para equipo importante incluso en Europa. Acordaos de lo que os he dicho, porque ya os hice un vídeo con respecto a Kundananji, que os lo dejaré aquí por si queréis echarle un vistacín, donde considero que el Madrid debería vigilarla, no digo ficharla, pero que al menos esté atento, si a lo mejor no salen otras alternativas, pues valorarla, incluso como una opción prioritaria, porque a mí me gusta mucho la futbolista zambiana. Creo que tiene cositas de Bárbara Banda, a lo mejor no es tan fuerte como ella, pero tiene muchísima conducción, desborde, regate uno para uno y tiene gol. Aunque hoy no lo haya demostrado, sus números este año creo que la atesoran como una futbolista que está creciendo exponencialmente en la faceta goleadora. Pues nada, chicos, este ha sido el resumen del Real Madrid 4, Madrid Club de Fútbol 0. Por cierto, lo dicho, golazo de Caroline Weir, que ha sido el gran momento estético del partido. Una jugadora brutal. Maite Oroz, me alegro de su gol también. Creo que Maite tiene que tener más minutos de titular, aunque hoy ha sufrido con Zornoza en el centro del campo, pero creo que Maite ha estado mejor que Claudia, que creo que todavía le queda tono y nivel que coger, y creo que es más una cuestión que el equipo está un poco separado, las líneas ofensivas, con el centro del campo hemos dejado espacios y ellas lo han aprovechado, pero hemos sabido sacar un partido que por muchos motivos era muy, muy complicado. Dejadme vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.